Un buque cargado con casi 200 toneladas de víveres de la ONG española Open Arms se dirige a Gaza, donde más de 2 millones de personas se encuentran al borde de la hambruna tras 5 meses de guerra entre Israel y Hamás. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El barco que ha zarpado desde Chipre con ayuda humanitaria para Gaza es el primero en utilizar una nueva ruta marítima para aliviar la crisis de hambruna en el enclave palestino. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, aceptó presentar su dimisión. El anuncio se produce mientras los líderes regionales discuten una posible intervención en el país más pobre del continente americano. En noticias económicas, la inflación en Argentina se desacelera. En febrero fue del 13,2% y acumula un 276,2% en el último año. Aunque es una buena noticia, los niveles de pobreza siguen siendo muy altos. Zarpa el primer barco que transporta ayuda a Gaza a través del nuevo corredor marítimo desde Chipre. Se espera que el trayecto defendido por la Unión Europea como una señal de esperanza dure más de un día. Chipre ha establecido el corredor con Emiratos Árabes Unidos, la Unión Europea, Estados Unidos y con otros aliados. Aplausos cuando zarpa el barco. Es el viaje inaugural del nuevo y esperado corredor marítimo. Un viaje operado por organizaciones benéficas desde la ciudad chipriota de Lárnaca. Nuestro barco con Open Arms está saliendo en lo que es una misión histórica hacia la costa de Gaza. Este barco está cargado con casi 200 toneladas de alimentos para ser distribuidos inmediatamente a la gente de Gaza. Llegar hasta aquí no fue fácil. Tomó meses de negociaciones establecer un plan en el que funcionarios israelíes supervisarán los controles de seguridad chipriotas y lograr que el preciado cargamento llegue a Gaza. Pero también la ruta es compleja. El grupo que opera el barco ha estado construyendo un embarcadero improvisado para descargar la ayuda frente a la costa de Gaza. La mayor parte de la travesía se monitoreará desde este centro de coordinación en Lárnaca. Estos son los ojos y oídos del gobierno chipriota. Vigilan en esta sala el nuevo corredor para desplegar buques de rescate en caso de que los barcos de ayuda tengan problemas. Es mucha labor para un solo envío. El plan es aumentar las entregas en las próximas semanas. Hay más ayuda en Chipre y, por supuesto, habrá más buques de manera estable. Pero debemos ser cautelosos y tener la paciencia que requiere esta situación. Este no es en realidad el modo más simple de hacer llegar alimentos a los gazatíes. Israel afirma que se compromete a facilitar el acceso de la ayuda, pero afronta acusaciones de bloquear suministros necesarios para la supervivencia de los civiles a través de los pasos fronterizos terrestres. Aunque este corredor marítimo supone cierto alivio, la ONU afirma que no puede sustituir a las rutas de ayudas tradicionales, ya que la hambruna acecha en la franja de Gaza. Y para ampliar informaciones nos acompaña Laura Lanuza. Ella es directora de comunicaciones de la ONG Open Arms y nos acompaña a esta hora desde Barcelona. Laura, buenas noches. A propósito de esta ayuda para los civiles que se encuentran en Gaza, ¿cuáles son sus mayores necesidades, además de alimentos? Bueno, la situación en Gaza ahora mismo, la situación que vive la población civil en Gaza es muy extrema. Y la comida es una de las primeras necesidades porque la hambruna ha llegado y estamos viendo ya casos de personas y niños fundamentalmente que mueren de hambre. Más allá del de alimentos será importante también que lleguen medicamentos y enseres de primera necesidad. En nuestro caso, esta apertura de este corredor humanitario marítimo en nuestro viaje a bordo del Open Arms van 200 toneladas de comida, que es muy necesaria. Laura, desde el punto de vista logístico, ¿cómo se va a distribuir esta ayuda? ¿Quién la va a recibir una vez llegue a Gaza? Nosotros desembarcaremos en este espigón que habéis comentado antes, que nuestros partners, World Central Kitchen, están trabajando en terreno, porque sus equipos ya meses que tienen equipos en terreno precisamente cocinando y dando de comer a la población civil, y serán ellos
quien reciban este cargamento, toda esta comida, y serán ellos quien después la distribuya. Esta comida servirá para servir a sus comedores para que puedan seguir alimentando a la población, y serán ellos responsables de esta parte final de la distribución. ¿Y sabes algo sobre los planes para futuros envíos de ayuda a Gaza, Laura? Nuestro barco, en el momento en que tenemos que tener en cuenta que este primer viaje, esta primera misión es todo un desafío. Llegar hasta aquí ha sido muy complicado. Hace un mes parecía prácticamente imposible y tenemos que ser muy cautos, confiar en que efectivamente se pueda desembarcar y podamos volver. Y a partir de aquí, según comentan nuestros de World Central Kitchen, hay más mercancía para ser transportada hasta Gaza, y nuestro barco está a disposición en cuanto regrese para poder volver a hacer este recorrido y esta entrega tan necesaria. Pues estaremos muy pendientes de cómo se produce esta entrega de ayuda. Laura Lanuza, directora de comunicaciones de la ONG Open Arms, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Entre tanto, Israel ha bombardeado otra vez este martes el Líbano en su segundo ataque desde anoche. Al menos 2 personas murieron y otras 6 resultaron heridas en esta nueva ofensiva contra el Valle de la Beca, una región alejada de la frontera común. Según el ejército israelí, son ataques contra sedes de la milicia chií Hezbollah en el país vecino. Desde que comenzó la guerra contra el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, Israel dice haber golpeado unos 4.500 objetivos de Hezbollah y matado a más de 300 de sus milicianos en estos 5 meses de intercambio de fuego. Rusia afirmó haber repelido la totalidad de los ataques lanzados horas antes por milicias pro-ucranianas. La Legión Libertad para Rusia, el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el Batallón Siberiano publicaron estas imágenes que, según dicen, muestran a sus combatientes en las regiones rusas de Belgorod y Kursk. Afirman que cruzaron con tanques y tomaron el control de Belgorod. Estas milicias están formadas por combatientes rusos contrarios al presidente Vladimir Putin, quien busca este domingo su reelección para un 5º mandato. La anterior incursión en territorio ruso de grupos paramilitares ucranianos tuvo lugar en mayo de 2023. Y ya nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que es momento de pasar a la información económica y vamos a la Argentina, Juliana. Así es, y vamos a hablar de inflación. Y es que el gobierno argentino acaba de anunciar que el índice de precios al consumidor del mes de febrero fue de 276,2%. Esto significa, aunque no parezca, que la inflación presentó una desaceleración. Y es que su incremento fue del 13,2%, casi la mitad de la tasa mensual registrada en enero. Pese a esta buena noticia, los niveles de pobreza continúan siendo muy altos. De acuerdo con datos recientes del Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina, más de la mitad de los habitantes de este país está por debajo de la línea de pobreza. En este mercado de Buenos Aires, la vendedora Sandra Bolucci observa una tendencia que la preocupa. Los precios están al alza y las ganancias a la baja. Y cada vez más personas dependen de lo que acaba en la basura. Nosotros atrás tenemos unos contenedores, que es donde se desecha la basura, y vas con un cajón y vos ves 20 personas que se te vienen encima a ver qué se pueden llevar para llevar un plato de comida a su mesa. La verdad que sí, es algo muy fuerte, muy triste, que es mucha la gente y mucha gente mayor. El gobierno planea combatir la inflación de 3 cifras con medidas de austeridad económica, como los recortes en el gasto público y las subvenciones. Estas políticas afectan especialmente a quienes apenas ya pueden gastar, pues los precios empezaron a dispararse hace tiempo. Es muy brutal la incidencia del costo de la comida, es muy brutal. O sea, todo vale mucha plata, la comida y la fruta, la verdura, la carne, los lácteos. Entonces, bueno, el mercado central, venir a este tipo de mercados, nos da la posibilidad de cuidar un poco más el bolsillo. Según las últimas estadísticas, la pobreza se acerca al 60%.
Cada vez más personas necesitan apretarse el cinturón, con lo que va en aumento no solo el enfado general, sino también la presión sobre los planes de ajuste del nuevo gobierno de Javier Milei. Y seguimos hablando de inflación, pero esta vez en Estados Unidos, y es que sorprendentemente la inflación en este país volvió a aumentar y está demostrando así ser más persistente de lo que los economistas habían estimado recientemente. Los precios al consumo subieron un 3,2% interanual en febrero, tras una tasa de inflación del 3,1% en enero, según informó este martes el Departamento del Trabajo estadounidense. El aumento de la inflación ensombrece las perspectivas de un giro en los tipos de interés. La Reserva Federal mantiene una política monetaria estricta contra la inflación. El anuncio de la cifra de febrero frena las fantasías de bajar los tipos de interés. Y nosotros le tomamos el pulso a este tema con Ana Nieto, nuestra analista en Nueva York. Hola Ana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Con estas lecturas de inflación, ¿estamos ante un paso atrás o es solamente un bache en el camino? El detalle de las cifras apunta que estamos en el último tramo de la lucha contra la inflación y no que sea un paso atrás. El problema, y quizás se avisó, es que el último tramo es más largo de lo que se está esperando y hay muchos baches. Y esto se ve como un bache, porque febrero tiene algunas noticias positivas en el detalle de las cifras. Una de ellas, por ejemplo, es los alimentos, que no suben. También tienen otras noticias que son medio buenas, que es que los costos de la vivienda han reducido su ritmo de crecimiento. Y luego hay otras noticias que son medio malas, pero son temporales, que es que sube la gasolina, sobre todo por una rebaja estacional de producción en las refinerías. El problema con la vivienda y con la gasolina es que los precios de los alquileres suben menos, pero son muy altos. Y en la gasolina tiene un impacto muy fuerte en las cifras generales de inflación. De hecho, las subidas de estos dos, tanto vivienda como gasolina, son responsables del 60% de la subida de la inflación en febrero. Las otras cosas que suben, los boletos de las aerolíneas, la ropa, los coches usados y los seguros para estos coches. Ana, y justamente hablemos del efecto en las tasas de interés. La Reserva Federal se reúne esta semana y no habrá como rebaja de tasas a la vista. ¿Hasta cuándo se espera que se mantengan altas y qué efecto tiene esto, por ejemplo, en las economías emergentes? No se esperan movimientos en marzo, pero sí pistas de las previsiones de la Fed, cuyo presidente dijo hace poco que no se estaba demasiado lejos de lograr la confianza necesaria para empezar a rebajar las tasas de interés. Ahora bien, los analistas no esperan ningún movimiento a la baja antes de junio. Por lo que se refiere a las economías emergentes, la realidad es que aguantaron muy bien el embate de las rápidas subidas de tasas de interés de Estados Unidos, porque básicamente los mercados, los bancos centrales de estos países se anticiparon a la Reserva Federal y se trabajó en estabilizadores. La fortaleza del dólar no les llevó a la crisis como ha pasado en otras subidas de la Reserva Federal en el pasado. No obstante, el FMI dijo en enero que estas economías tienen que estar bastante vigilantes ante los retos de este último tramo de la desinflación y de hecho se pide que se esté vigilante para que no se bajen las tasas de interés en los bancos centrales de estos países antes que en las economías avanzadas para que no huya el capital. Es decir, que todavía queda camino. Sin duda, Ana, un último tramo que se muestra bastante extensivo. Muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. Y nosotros nos vamos ahora a México. Allí el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Aerolínea Estatal Mexicana de Aviación comprará 20 aviones en octubre antes de que termine su mandato, pero no reveló más detalles. La aerolínea administrada por el Ejército reinició operaciones en diciembre pasado con 3 aviones Boeing propiedad del Ejército y 2 Embraer alquilados a una aerolínea regional. La aerolínea rescatada de la quiebra por López Obrador transporta actualmente al 1,5% del tráfico nacional, según las autoridades de la aviación civil. Aún así, el anuncio ha generado interés en la industria aérea y en los sectores económicos y financieros mexicanos. Bueno, y dejamos aquí las noticias económicas para adentrarnos en la situación de Haití, Carol. Así es, Juliana, nos vamos a hablar de la crisis en ese país. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha aceptado dimitir tras semanas de creciente violencia entre las bandas criminales que se han apoderado del país.
El anuncio se produce tras las conversaciones entre líderes caribeños y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. El diálogo buscaba detener los crecientes disturbios en Haití. Las pandillas armadas llevan semanas desbordando de violencia la capital y exigiendo la dimisión de Henry al tiempo que han desatado lo que algunos consideran una guerra civil. La violencia ha dejado decenas de muertos y también miles de personas sin hogar. Haití se hunde rápidamente en la anarquía. La violencia en la capital, Puerto Príncipe, sigue aumentando y las bandas armadas controlan ahora amplias zonas de la ciudad. La alianza de pandillas advirtió de una guerra civil si el primer ministro Ariel Henry no dimitía. Y con el aeropuerto internacional cerrado, Henry quedó varado en Puerto Rico sin poder regresar. En una cumbre de emergencia, el grupo de naciones caribeñas conocido como CARICOM llegó a la conclusión de que la atribulada nación necesita un nuevo liderazgo, una fuerza de seguridad multinacional y dinero. Al parecer, el primer ministro entendió el mensaje e hizo esta declaración. Anoche, el Consejo de Ministros acordó poner en marcha un Consejo Presidencial de Transición. Los miembros del Consejo serán seleccionados en acuerdo con diferentes sectores de la vida nacional. El gobierno que dirijo se retirará inmediatamente después del establecimiento de dicho Consejo. Se produjo poco después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijera que Washington duplicaría la ayuda a Haití, incluyendo otros $100 millones para una fuerza de seguridad internacional que restablezca el orden. Apoyamos el plan para crear un consejo presidencial de base amplia, inclusivo e independiente. Segundo, queremos permitir el rápido despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad. Y tercero, mediante ese despliegue a través de una Policía Nacional Haitiana reforzada, crear las condiciones de seguridad necesarias para celebrar elecciones libres y justas. Para los haitianos atrapados en medio de la violencia de las bandas, estas promesas respaldadas por CARICOM significan muy poco. Lo que quieren es una solución impulsada por los haitianos. CARICOM no puede hacer nada por nosotros. Es como cuando huyes de la lluvia y acabas cayendo en el barro. Lo único que puedo decir es que Ariel Henry está fuera para siempre. Ya no puede hacer nada por nosotros. Haití no celebra elecciones desde 2016. Mientras los líderes extranjeros se apresuran a encontrar una solución, surge una pregunta clave. ¿Quién está en condiciones de gobernar Haití? Y para analizar esta delicada situación que se vive en Haití, nos acompaña Ivan Briscoe. Él es director para América Latina y el Caribe del International Crisis Group y lo saludamos a esta hora. Iván, buenas noches. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, lo mencionábamos, anunció que dimitirá una vez que se cree un Consejo Presidencial de Transición. ¿Qué nos puedes decir sobre este consejo? ¿Será aceptado por las pandillas, por ejemplo? Por las pandillas lo dudo mucho. Las primeras reacciones que hemos escuchado, por ejemplo, del líder pandilleril Jimmy Cherizier, o el Barbecue, era que rechazaba el consejo, que obviamente quería la dimisión de Henry, pero no aceptaba una formación de un nuevo gobierno en base de un consejo de los partidos políticos tradicionales de Haití. Porque este consejo será compuesto por 7 miembros. Y la mayor parte de ellos serán representantes de los partidos políticos, como decía, de un espectro muy amplio de la política haitiana, que plantea, obviamente, interrogantes enseguida. Puede ser que estos partidos que han pasado los últimos años con fuertes rivalidades y diferencias, que al final van a poder pactar juntos un nuevo gobierno, un nuevo primer ministro interino que va, digamos, a crear camino para nuevas elecciones. Sería actualmente posible. Y de hecho, hemos escuchado una reacción preocupante desde Kenia, que iba a, digamos, poner las primeras policías para liderar la misión extranjera de seguridad para apoyar a Haití en los próximos meses, pero ha decidido, parece, poner una pausa en esta misión y esperar los resultados de este proceso de formación de un nuevo gobierno.
Bueno, Iván, pero ¿será o servirá para algo esta dimisión de Henry para que se ponga por lo menos un poco de calma la situación en ese país, para que se calme un poco al menos la ola de violencia? Es pronto para decir en este momento. Obviamente el pedido y la dimisión de Henry, la frustración popular con Henry y la oposición directa de algunas de las pandillas más importantes al gobierno de Henry ha sido un factor muy importante en el deterioro de la situación de seguridad en el país en los últimos años, desde la llegada de Henry al poder en julio 2021. Lo que hay que destacar, por supuesto, es Henry llegó al gobierno con el apoyo de los Estados Unidos y otros poderes extranjeros importantes en una situación de mucha turbulencia después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Siempre tuvo problemas en lograr la legitimidad y el apoyo. Todos sus esfuerzos de crear una frente de unidad con otros partidos políticos han hasta ahora fracasado. Y a la vez la situación de seguridad empezó a empeorar muy pronto en su gobierno. Así que es un cambio importante. Puede marcar, el fin de este capítulo y el principio de un nuevo época. Pero las reacciones al principio de las pandillas son preocupantes. Aunque de lo que estamos escuchando, la seguridad ha mejorado un poquito en Port-au-Prince en los últimos días. Pues seguiremos muy atentos a la situación en Haití. Iván Briscoe, director para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y de Haití vamos a México, porque allí las autoridades del estado de Jalisco reportan la desaparición del periodista Jaime Barrera desde el lunes de esta semana. Antes de que las fuentes oficiales confirmaran la desaparición, familiares del periodista la habían denunciado en redes sociales. Barrera es uno de los periodistas más conocidos de Jalisco. Trabaja como presentador de Televisa Guadalajara, además de colaborar con otros medios como Canal 44, de la Universidad de Guadalajara y el diario local El Informador. Su hija es además candidata a diputada por el partido oficialista Morena. Vamos ahora a Venezuela, porque allí el presidente Nicolás Maduro fue electo por su partido para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones del próximo 28 de julio. Reunido en asambleas en diferentes estados del país, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela decidió por Maduro. De hecho, nadie desafió su postulación dentro del chavismo. Según Diosdado Cabello, vicepresidente del PSV, más de 4 millones de personas han votado por el actual presidente. La proclamación oficial está prevista para el próximo viernes, aunque será una mera formalidad. De ganar las próximas elecciones, Maduro estaría 18 años en el poder. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. En Rumania, un tribunal de Bucarest aceptó la solicitud de Reino Unido para extraditar al polémico influencer británico-estadounidense Andrew Tate y a su hermano. Ambos están acusados de violación, trata de personas y formación de una banda criminal para explotar a mujeres. La extradición será efectiva solo después de que concluya un juicio por un caso distinto en Rumania. Un avión militar ruso con 15 personas a bordo se estrelló al despegar al noreste de Moscú. Según el Ministerio de Defensa, la causa probable del accidente fue un incendio del motor durante la operación de ascenso. Por el momento no facilitó información en torno a si hubo sobrevivientes. Y nos vamos a Brasil para hablar de la labor social que está haciendo el jugador brasileño Vinícius Júnior. El atacante del Real Madrid se ha convertido en uno de los principales rostros de la lucha contra el racismo en el fútbol. El Instituto Vini Júnior, fundado hace ya más de 2 años, tiene como meta el desarrollo educativo de los niños más desfavorecidos de Brasil. Con su aplicación, la Fundación propone soluciones pedagógicas innovadoras para hacer frente a este problema. La Escuela Municipal Viceconde de Sepetiba, en el estado de Río de Janeiro, es uno de los 10 centros educativos públicos brasileños en los que los niños de entre 6 y 10 años aprenden y se divierten con la aplicación del Instituto Vini Júnior.
Sin pretensiones de reemplazar a los maestros o a la educación tradicional, la app fue concebida como una herramienta para que los educadores refuercen contenidos y sigan los avances de los alumnos. Dentro de nuestro proyecto, dentro del instituto, trabajamos con la educación pública y con el deporte. El deporte como lenguaje, el fútbol como un gran lenguaje, una gran herramienta dentro de la educación. Y obviamente también trabajamos con la tecnología dentro del aula, dentro de las escuelas públicas en las que operamos. La labor de la figura de la Seleção, orientada también a combatir el racismo, que ha vivido en carne propia, ha sido reconocida internacionalmente, inclusive por la UNESCO. El delantero del Real Madrid recibió el premio Sócrates en la gala del Balón de Oro de France Football por sus acciones para ayudar a construir una sociedad más justa e inclusiva. Vinicius es un jugador que salió de São Gonçalo, salió de Río de Janeiro, por eso mira mucho hacia arriba y puede dar esperanzas de un futuro mejor, de tener un futuro brillante. Todo el proceso de racismo que ha sufrido y sigue sufriendo Vinicius nos sirve de combustible para luchar más contra el racismo, ¿entiendes? Y para que los niños también visualicen que de esta manera no se les cayó la pelota, no bajaron la cabeza y que ese es el camino, luchamos y resistimos incluso contra el racismo. El avatar inspirado en Vinicius Jr. apunta al cielo para celebrar los golazos anotados por Ana Clara y Yuri, estudiantes de primaria. Los dos niños respondieron bien a las preguntas de la app. Me pareció genial, aprendí muchas cosas del proyecto. También creo que Vinicius Jr. es genial. Matemáticas, portugués, unas matemáticas que a veces son muy difíciles y aquí acaban siendo fáciles, como un juego. Creo que esta aplicación puede, efectivamente, ayudar a los niños a aprender mucho más. Así como aprendemos en el aula, podemos aprender aquí. Todo lo que aprendemos en clase lo ponemos en práctica en la aplicación Vinicius Jr. Creo que este proyecto es un proyecto muy importante para las escuelas. Lanzado en 2021, el proyecto ya ha beneficiado a 4.500 estudiantes y 500 profesores en 4 estados brasileños. Para finales de 2024 se espera que llegue a 30 colegios, la mayoría con colegiales de escasos recursos económicos. Y con esta iniciativa de Vinicius Jr. llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Yo los espero en menos de 2 horas con más noticias. Sigan con nosotros.